Bien, llegamos en esta noche al estudio número 25 del libro de Job. Abarca todo el capítulo 28. Titulamos a este capítulo, que es un discurso de Job, la obsesión por la sabiduría. Job, como todos los hombres del Antiguo Testamento, se desesperaron por adquirir la sabiduría perfecta. Y algunos le anduvieron cerca, pero todos se quedaron cortos en alcanzar la sabiduría perfecta de Dios. El apóstol Pablo viene para decir que Jesucristo es la sabiduría. Porque Jesucristo es una amalgama perfecta de sabiduría humana y conocimiento divino. Pero aquí Job, en este capítulo, todavía anda buscando. Y él dice ciertas cosas acerca de la sabiduría, y en el lenguaje poético del libro podemos vislumbrar algo de lo que la sabiduría es. Por ejemplo, número 1, la sabiduría es como una mina de oro y plata. Alguien que lea los versículos 1 y 2. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y en el oro lugar donde se refina. ¿Y el 2? El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. Job sabe que las minas producen los metales, pero los metales no salen solos. Hay que trabajar duramente la piedra para tener oro, tener plata, tener hierro y tener cobre. Que en aquellos tiempos y en estos también son los 4 metales más preciosos y más útiles al hombre. Job se da cuenta que la sabiduría no se obtiene fácilmente. No se encuentra sobre la hierba como el maná. Dios le dio el maná al pueblo, caído del cielo, pero no les dio la sabiduría. A la sabiduría hay que trabajarla como se trabaja el oro, la plata, el hierro y el cobre. Existe la sabiduría divina, pero no es premio de los necios, ni se saca en la lotería. En la lotería puedes sacar 10 millones de dólares, pero como dice este capítulo, no la vas a comprar con 10 millones de dólares. A la sabiduría hay que extraerla con sangre, sudor y lágrimas, como los mineros extraen el oro, la plata, el cobre, el hierro y el carbón de las minas. Así que la primera comparación que hace Job de la sabiduría es: la sabiduría es como una mina de oro y plata. ¿Quieres la sabiduría? Agarra el pico y la pala y trabaja duro. Quizá saques algunas pepitas de sabiduría. Segunda cosa, dice Job, que él alcanza a descubrir: la sabiduría es buena como el pan. Y aquí usa una linda figura en cuanto al pan. Versículo 5. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. De la tierra nace el pan. Linda figura poética. La tierra produce el trigo se convierte en harina, la harina se amasa y se pone en el horno, y del horno sale el pan. Dios dispuso también en su sabiduría que ganemos el pan con el sudor de la frente. El pan no nace en los árboles, no crece en los campos como los yuyos. Al pan hay que ganarlo. Así lo dice una de las canciones de Parábola. Bendita sea la perla del sudor anochecido, que del antiguo mandato es sentencia y es castigo, pero se vuelve una gracia por obra del amor divino. La sabiduría hay que obtenerla como al pan, trabajando la tierra, trabajando mucho. Había un predicador allá en los campos argentinos, muy sencillo pero muy elocuente,
que convencía a los paisanos de la sabiduría de Dios diciéndoles siempre la misma cosa. Miren ustedes, decía el predicador, la vaquita es negra, come pastito verde y da lechecita blanca. ¿Qué sabiduría tiene Dios? Y con estas palabras sencillas convencía a la gente de que Dios es sabio. La vaca negra come pastito verde pero da leche blanca. Sabiduría divina. Sabiduría que produce el oro, la plata, el hierro, el cobre y el pan. La sabiduría entonces es buena como el pan. Pero un buen pan hay que trabajarlo mucho para llegar a tenerlo. Tercera cosa, dice Job. La sabiduría es como senda que nadie ha transitado todavía. Versículos 7 y 8. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Una senda que nadie ha transitado todavía. Ahí hay tema para un poema y para una canción. La sabiduría, la senda que nadie caminó todavía en este mundo. Quizá algunos hombres muy especiales. El Señor Jesucristo fue la sabiduría personificada. El apóstol Pablo recibió toda la sabiduría de Cristo. Y algunos hombres electos en la historia de la Iglesia han alcanzado grande sabiduría. Pero para la inmensa mayoría de la gente, la sabiduría es un camino desconocido, un camino virgen. Todavía hay que descubrirlo y caminar por él. Cuarta cosa, la sabiduría, especialmente la perfecta, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, no está entre los hombres. No están las universidades, no están los laboratorios científicos, no están las redacciones de los periódicos, no están los estudios de Hollywood o de televisión, no están los grandes estadios de fútbol, de deportes. La sabiduría no está entre los hombres. Versículos 12 al 14. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. La pregunta es, ¿dónde está la sabiduría? ¿A dónde está el lugar de la inteligencia? Y la conclusión medio amarga es, no se halla en la tierra de los vivientes. Job era un hombre sabio, era un hombre educado, era un hombre eminente, era un hombre al cual venían en busca de consejo hombres ancianos y sabios. Pero cuando él perdió salud y dinero e hijos, se dio cuenta que la sabiduría que él tenía no era más que sabiduría humana. Y llega a esta amarga conclusión. La sabiduría de Dios no está en la tierra de los vivientes. Es inútil que la busquemos en los libros de los hombres. Tienen mucha sabiduría acumulada los libros. Y gracias a Dios porque en esta casa hay como 2000 libros. Pero es sabiduría de los hombres. No es todavía la sabiduría que baja de lo alto. El apóstol Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y el apóstol Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no añade tristeza con ella. Toda la sabiduría que han acumulado los hombres y que está en las bibliotecas, en los archivos, solamente ha traído amargura al hombre, desilusión. Es verdad, los grandes filósofos no le han dado a la humanidad un camino luminoso, más bien han dejado a la humanidad en desilusión y desesperación. Y en este siglo han aparecido filosofías amargas como el existencialismo, por ejemplo. Sí, la sabiduría no está
en la tierra, pero está en Dios. Quinta cosa, la sabiduría no se compra con nada. Versículos 15 al 19. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Aquí Job está mencionando las cosas más preciosas de su tiempo. El oro de Ofir, mencionado en la Biblia, aunque nadie sabe dónde quedaba Ofir, pero parece que su oro era un oro purísimo. Las piedras preciosas, el ónix de Etiopía, los diamantes, ninguna cosa, ningún valor que hay sobre la tierra, ni en la inteligencia de los hombres puede comprar la sabiduría. Si no te la da Dios, no la tendrás jamás. Por el Nuevo Testamento sabemos que la sabiduría está en las páginas del Nuevo Testamento, pero está escondida, está escondida. La sabiduría está allí, pero hay que trabajar mucho para sacarle valor. Si no cavamos en la Escritura, si no escudriñamos la Escritura, si no nos quemamos las pestañas sobre la Escritura, no vamos a sacar mucha sabiduría. Hay que cavar hondo en la Biblia para obtener algún beneficio. Conozco la historia de un padre, anciano ya, que tenía 4 hijos y una hermosa viña. El padre, cuando iba a morir, les dijo: muchachos, yo tengo escondido un tesoro en la viña. Es para ustedes. Yo ya me voy, pero les dejo ese tesoro. Y murió el viejo. Y los muchachos dijeron: ¿dónde habrá escondido el viejo el tesoro? Una viña grandísima. Y empezaron a cavar y a cavar a lo largo de toda la viña. Viñedos larguísimos. Eran como 10 o 20 hectáreas de viña. No encontraron ningún tesoro. Y dijeron los muchachos: nos engañó papá. Pero como habían cavado también la viña, eso benefició a la viña. Y ese año les dio una cosecha fenomenal, una vendimia maravillosa de uvas. Y los 4 hermanos se dieron cuenta que el padre había sido sabio. Había un tesoro en la viña y se obtenía cavando, pero había que cavar la viña para que recibieran las raíces más oxígeno, el sol, y produjeran las más hermosas uvas. Esta historia la leí cuando estaba en 2º grado, y como yo leía bien, me hicieron pasar al frente para leerla. Ahora miren ustedes, 60 años después, vengo a relatarles la historia del padre, el tesoro de la viña y los muchachos. Pero Job sabía que para tener sabiduría tienes que trabajar. Y el apóstol Pablo también dice lo mismo. Y Jesús recomendó: escudriñen la Escritura, porque en ellas tenéis la vida eterna. En fin, que la sabiduría no se compra con oro humano, ni con inteligencia humana, ni con bibliotecas, ni con laboratorios, ni con viajes espaciales, ni con el análisis de la materia hasta su última partícula. La sabiduría divina existe, pero Dios la tiene reservada. Sexta cosa, la sabiduría está encubierta a todo hombre. Ni siquiera el infierno o la muerte la tienen. Versículos 20 al 22. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. El Abadón es otro nombre del infierno. Abadón significa exclusivamente destrucción. Los antiguos tenían la idea también de que el infierno es destrucción. Muchos dicen: cuando muera sabré todo. No es cierto. Ni el infierno ni la muerte tienen la sabiduría. Ellos mismos dicen: hemos oído su fama, pero no sabemos dónde está.
Está encubierta a los ojos de todo ser viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Las águilas tienen una vista maravillosa, pero ni aun el ojo del águila descubre la sabiduría que está en la tierra. Dios tiene que revelarnos la sabiduría para que la recibamos. Y con oración, con lectura de la Biblia, con sencillez de corazón, con amor, y también, esto es importante, con el deseo de obedecer a la palabra de Dios, nos viene la sabiduría. Porque si leemos la Biblia y la estudiamos sin la intención de obedecer, se nos va a cerrar el camino de la sabiduría. Y nos vamos a extraviar en muchos caminos que no son los caminos de Dios. Tanta gente como este David Koresh, Jim Jones y cientos de individuos más leen la Biblia, predican sobre la Biblia, estudian la Biblia, hacen grabaciones de la Biblia, pero no obedecen el gran mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo y a Dios sobre todas las cosas. Entonces se desvían por otros caminos y cometen aberraciones espantosas. Pero lectura de la Biblia, meditación de la Biblia, deseo de obedecer la Biblia, nos abren el ojo para entender bien la sabiduría. Por último, solo Dios conoce el camino de la sabiduría y solo Dios dice qué es realmente la sabiduría. Versículos 23 al 28. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay debajo debajo de los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, y la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Cómo Job se da cuenta que las leyes de la naturaleza revelan parte de la sabiduría de Dios? Miren ustedes lo que dice en cuanto a la naturaleza, Job. Le dio peso al viento. Le dio peso al viento. ¿Cómo sabía Job de que el viento tiene peso, que el aire pesa? Mucha gente no se da cuenta que el aire tiene peso, pero sí, pesa enormemente sobre nosotros. Y si el aire que nos rodea, la atmósfera que nos rodea, no nos revienta, es porque dentro de nosotros hay una presión que se nivela al peso del viento, al peso del aire. Si no, o el peso del aire nos aplastaría, o si no tuviéramos nosotros ese peso del aire, la presión interna de nuestros líquidos nos reventaría. Pero hay un equilibrio perfecto en el peso del aire y la presión interna de nuestros cuerpos. Por eso vivimos y andamos en la atmósfera. Lo más bien, si subimos a 5.000 metros de altura, ya empezamos a sentir los efectos de la decompresión. ¿No es así? Si subimos a 5.000 metros nos vienen mareos, vaídos. ¿Por qué razón? Una razón física. A 5.000 metros de altura el aire pesa menos y entonces la presión interna de nosotros nos produce malestares y aún la muerte también. Todos los visitantes que llegan a La Paz, Bolivia, el aeropuerto más elevado del mundo, a 5.000 metros, bajan del avión, que salen del avión que trae el aire presurizado y se marean. Se marean porque de golpe están a 5.000 metros de altura donde el aire es más liviano. Ahora, ¿cómo sabía Job que Dios le puso peso al viento? Revelación de Dios. También dice Job que midió las aguas. En la naturaleza, en la tierra,
hay una distribución perfecta de aguas saladas y aguas dulces para poder mantener la vida sobre la tierra. Puso las aguas por medida, le dio ley a la lluvia. La lluvia no se produce porque el hombre quiere. La lluvia se produce cuando las leyes naturales de Dios permiten la lluvia. Aún la lluvia tiene ley para caer. El cielo puede estar nublado días y días y no caer una gota de agua. O puede cubrirse de nubes en media hora y venir una lluvia torrencial. Hay una ley para la lluvia. Y también dice Job, hay camino al relámpago de los truenos. Los rayos no caen al azar. Caen cuando encuentran un camino viable para la descarga eléctrica. Por eso nunca hay que ponerse en el lugar donde va a caer un rayo. El rayo no cae al azar, ni se aparta de donde va a caer. Cuando las condiciones atmosféricas lo facilitan, el rayo cae en tal o cual lugar. Así que el rayo también sigue un camino. Y Job se da cuenta que es la sabiduría de Dios, que le dio ley a la lluvia, camino al relámpago y al trueno, le puso peso al viento y midió las aguas. Uno de los salmos dice, Dios midió las aguas con su puño. Y al final, como conclusión, Dios dice que es la sabiduría, y Job lo descubre. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Sabiduría para todo el mundo. El apóstol Pedro dice, si quieres ver días buenos, apártate del mal. Jesús enseñó a orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es la sabiduría mejor que podemos obtener en este mundo. Temor al Señor, respetarlo a Él, su santidad, y apartarse del mal cuando vemos el mal. Hasta aquí la plática. Que el Señor le haga motivo de inspiración y reflexión para cada uno de nosotros. Amén.